Hoy he saltado una noticia de una detención. Me parece que eran 14 personas en concreto. Espera, que lo tengo aquí. Perdonadme, es que llevo una de carpetas aquí. De 14 personas en concreto. Vamos a ver. Han detenido en Argentina a 14 personas. Entre ellas, tomar bien dato de lo que os voy a decir, porque vais a atar cabos. Y vamos a ver lo que pasa. Entre ellas al jefe. La secta se llama Hassan Zabala. ¿Vale? Este señor ya había sido encerrado en prisión. Este señor tiene una trayectoria. Y este señor es un hijo de la gran. Vamos a dejarlo así. Pero, ojo a lo importante. De las 14 personas que han detenido, todas son rusas. Todas. Y eso es un dato esencial. Vamos a ver la noticia. Yo os voy a plantear toda la información que tengo. Y luego vamos a ver si este señor tiene una secta en estos momentos. En estos momentos estoy diciendo que tenerla la tuvo, pero en estos momentos, o lo que tiene es un negocio. Porque el negocio es muy feo. El negocio que tiene este señor es muy feo. Muy feo. Y me imagino que muchos sabrá como él. O sea que hay que estar bien alerta. Vamos en principio a ver un vídeo, una información que ayer saltaba en Argentina, porque fue allí donde lo detuvieron. Esperar 2 minutitos que vaya poniendo la pantalla. Atentos, sobre todo esta data es importantísima, apuntároslo. Tanto él como las 14 personas que detuvieron, todas eran rusas. Todas. ¿Vale? Vamos a ver, que os quiero poner que escribáis para que podáis ir hablando. Atentos a los detalles, porque el dato está en el detalle. ¿Cómo comienza esta historia? Y presta mucha atención a lo que te voy a contar sobre qué secta se estaba instalando en nuestro país. La semana pasada va una chica, 22 años, embarazada, al hospital Carrillo de Bariloche, nacionalidad rusa, acompañada por otras 2 personas. Cuando llega, obviamente los médicos la empiezan a atender, le hacen preguntas y notan que comienza a haber mucho nerviosismo. Dato importante. Todas las personas que detuvieron eran de origen ruso. Todas. ¿Por qué lo pillan? Escuchar bien, porque fue una chica rusa que venía de Rusia. ¿A dónde? Al hospital a dar a luz. Por lo tanto, el niño que llevaba en su vientre era de nacionalidad, o venía, no de nacionalidad, porque querían que naciera en Argentina. Pero de origen el niño era ruso, ¿verdad? El niño fue fecundado en Rusia. Y iba a nacer en Argentina, por lo cual ya ahí tiene la nacionalidad argentina. Ese dato es brutal, importante. Tomarlo ahí porque de ahí vamos a ver muchas cosas. Vamos a continuar con el vídeo de la información. Las respuestas y que empiezan a contestar con evasivas. La atienden, juramento hipocrático, obvio. La atienden obviamente a la chica, pero cuando se va dan una alerta a la policía local diciendo: che, hay una situación rara, nos dejaron estos datos, la chica va a volver después para el tema del parto, pero nos dejaron, fíjese. ¿Estaba embarazada? Sí, chequeado. Sí, estaba chequeadísimo. Transcurriendo con cierta normalidad el embarazo. Bien. Cuando la policía empieza a investigar, encuentra una comunidad con un líder y chicas que aparecen, están alrededor, casi como te diría, como en un estado de absoluta sumisión hacia ese líder, y en algunos casos
con algunas deformaciones, productos de malnutrición, y en otros con signos de violencia o de haber sido obligadas a ejercer la prostitución. O sea, un clásico, reducción al estado de servidumbre. Reducción al estado de servidumbre, pero reducción al estado de servidumbre obligada esa gente o lavado de cerebro. Bueno, ahí están las dos alternativas. Y cuando se ponen a investigar bien, el líder, que ya te lo voy a mostrar y ya te lo voy a contar quién es, dice, che, vienen por nosotros, huyamos. Y sacan todos pasajes para irse a Brasil. Un primer contingente sale de Bariloche y se viene a Buenos Aires y espera acá en Buenos Aires el vuelo al día siguiente para ir a San Pablo, y el contingente con el líder y 6 adolescentes, jóvenes, y 6 jóvenes iban a viajar al otro día cuando la justicia... Aprox hablamos de cuántas personas. Las que detuvieron, sí. La justicia no dice que estas son todas, las que detuvieron entre Aeroparque y Bariloche son 16 personas, pero es probable que haya más porque no saben cuántos podrían haber salido por otras curvas. ¿Quién es el que y acá viene el tema. Ashram Shambhala. Shambhala. Y acá viene el tema, porque cuando empiezan a investigar, dicen, che, pero este hombre que se presenta, que se llama Konstantin Rudnev, que es el que está a cargo de todas estas chicas, que es el que genera toda esta relación de huyamos de acá, y es el que en ese marco, en la zona más rural de Bariloche, tenía como una casa, y no solo posesiones, sino sobre todo posesión sobre las personas, dice, investiguémoslo. Y se descubren que es el líder de una secta que se llama Ashram Shambhala. Esta persona fue ingeniero físico, es decir, una persona que tuvo en su momento un nivel intelectual para recibirse en lo que era la Unión Soviética, estaba hablando de su nombre de 60 años, como ingeniero físico. Después integró el ejército rojo, y cuando lo echan del ejército rojo por algunas actitudes que notaban raras, él arma esta secta en el año 1989 que operaba en 2 ciudades sobre todo, Moscú y San Petersburgo. Digo, por el nombre, pues los ashrams son los lugares de meditación de las culturas orientales, particularmente la India y demás. No sé qué significa Shambhala. ¿Qué tenía? ¿Una pretensión de lugar de nueva vida? Shambhala es Lo que yo investigué, él seguía la lectura de un hombre ya fallecido, se llama Mark Haden, que escribió un libro que se llama El Camino del Loco, que es un libro que habla mucho sobre oscurantismo, sobre Nostradamus y sobre la llegada de un nuevo hombre producto de constelaciones astrales. Este hombre, en 1991, tenía 200 discípulos. Ahora la secta tiene 20.000. ¿Él llega a Argentina? ¿Tenemos más o menos claro cuándo llega a la Argentina? Ahí vamos a llegar. A él lo internan primero en un neuropsiquiátrico allá en Rusia. Se escapa del neuropsiquiátrico y arma esta secta más grande que tiene 20.000 seguidores. Él se va de la zona de Moscú y se va a lo que es la tercera ciudad más grande de Rusia, se llama Novorossiysk, que tiene 1.700.000 habitantes. Y ahí forma el grupo grande de la secta. Claro, ¿qué pasa? Comienza a haber denuncias en esa ciudad sobre las prácticas de este hombre, y en 2013 es condenado a 11 años de prisión por violar discípulas y por distribuir heroína. Completo. Sale de prisión y dice, che, no puedo seguir teniendo esta vida en Rusia. ¿En qué lugar puedo tratar de tener más impunidad? Primero, a mí me dicen que primero intentó irse a alguna de los países del este de la ex Unión Soviética, sobre todo Letonia, y que viendo que ahí no podía forjar el vínculo, se vino al Cono Sur e intentó armarlo en el sur argentino. ¿Este es el señor? Este es el señor en viejas imágenes de cuando él forma la secta. Hoy es una persona de 60 años. Recuerden que la secta él la forma en el 89. Estamos hablando de 30 y pico de años. Este es hoy el señor que está detenido, y esta persona que está detenida intentó, esto según la policía local, cuando lo detienen en el aeropuerto a punto de tomar el vuelo de Bariloche a Buenos Aires para hacer escala a San Pablo, intentó cortarse la yugular con una gilet y lograron parar eso y detenerlo, porque se supone que él sabe que el próximo destino es una deportación con muchísimos años de cárcel en Rusia. Bien. Lo que todavía no se estableció en la Argentina es hace cuánto tiempo esta secta estaba en Bariloche
¿Y cuántos discípulos, además de las adolescentes Bien. rusas a las que prostituían, tenían en la comunidad local? Bueno, vamos a ir recopilando, creo que la información más importante. Tenemos a un tío que había tenido una secta y diréis, esto es lo más importante. No, lo más importante todavía hay que darle marcha atrás. Este señor es un exmilitar de la Unión Soviética del Ejército Rojo. Ojo, es muy importante. Ojo, eso es muy importante. Que curiosamente, todas esas mujeres que veis en pantalla no son argentinas, no son brasileñas, no, son rusas. Son rusas. Un señor que están diciéndonos que no puede pisar Rusia porque le esperan una cárcel importante en Rusia, por decir lo que hizo en su momento. Pero tampoco nos olvidemos que este señor perteneció nada más y nada menos que a un ejército soviético, con todo lo que conlleva. Ojo. Si yo tengo una secta a nivel mundial, o a nivel, vamos a decir, porque lo que nos están dando a entender es que él salió de allí y al final se quedó, vamos a decir, a vivir o implantó la secta en Argentina. Pero todas las personas que han detenido son rusas. ¿Cómo puede ser que un señor que ancle su secta en Argentina, todos los que están dentro de ella, que ojo, vamos a dar una data importante, no es lo mismo que pertenezcan a la secta, no es lo mismo, chat, que pertenezcan a la secta, que habitualmente, o que, ¿cómo os lo explico? Que hagan cosas o actividades con la secta es una cosa, y otra cosa es que pertenezcan. Ahora me estoy dando a entender, es que no quiero dar palabras técnicas para que se me entienda, porque quiero que se me entienda bien. Vamos a ver, entonces, ¿cómo es posible que un señor que ya llevaba tantísimos años en una ubicación X, de un país X, da igual, los integrantes de la misma, los que integran la secta, los que salen corriendo, que son los integrantes de la secta, o sea, estas personas, como estáis viendo, no sean argentinas. Como bien nos dicen, son de nacionalidad rusa. Eso es una buena pregunta, ¿no? Que me gustaría que me contestarais. Vamos a ver más data para recordarlo bien antes de volver a hacernos las preguntas. Hemos visto el vídeo, pero también tenemos la data que a mí me gusta más que siquiera el vídeo, es la data escrita. ¿Quién es Asad? ¿Qué es, más bien, Asad Zambala, la secta rusa vinculada a la trata de personas en Bariloche? La organización fue fundada en 1989, 2 años antes de la disolución de la Unión Soviética. Ojo, 2 años antes de la disolución de la Unión Soviética, un militar soviético forma una secta, ¿vale? Asama Zabala, la secta rusa vinculada a la trata de personas en la ciudad de San Carlos de Bariloche, fue fundada hace 36 años por Kostan Rumner, uno de los 15 detenidos. Se trata de un grupo religioso creado durante el último año en la Unión Soviética antes de su disolución en 1991, el cual operaba en 18 regiones rusas, incluidas Moscú y San Petersburgo. El cabecillo de la organización se graduó
en una facultad de inteligencia de su país. En una facultad de inteligencia de su país. Tomar esa data también. Y después formó parte del ejército de las URSS. Esto es brutal. Este señor formaba parte, no era un sargento chusquero, no. Este señor ya había estudiado en la Facultad de Inteligencia y formaba parte del ejército de las URSS, de las USS. ¿Entendemos? En el que se propuso fundar un monasterio parecido a Shaolin, una institución conocida como la cuna del Kung Fu Ceylon y del budismo Cha. En 1989, Rubén creó Asan Sandala, una secta a la que se unieron cientos de miles de personas, a tiempo que en un principio se autodenominó Gurú Sotidanadana, madre mía, Sotidanadana, para después afirmar que un sabio del Tíbet era su maestro. El hombre había sido detenido en 1999, pero se fugó de un médico psiquiátrico. Ojo, mientras estaba intentando a la vez que en el 2005 fue arrestado nuevamente, aunque sus fanáticos no quisieron declarar en su contra. Y esto es para hacer que pensar. O sea, primero estuvo en un psiquiatra, o sea, tenemos a un tío de inteligencia de las USS, loco perdido, que dice que es un mesías. Ojo, vamos tomando nota. Pero luego escuchamos esto. O sea, cuando ya lo detienen en 1999... No, ¿a dónde me he ido? En 1999 fue al médico psiquiátrico, perdón, no me quiero ir. En el 2005 fue detenido, pero sus fanáticos no quisieron declarar en contra de él. Si sus fanáticos, y eso es, no quisieron declarar en contra de él, es que era algo más que un gurú. Algo más que un gurú. Algo más. Porque si ya lo han detenido, ¿qué temían? O mejor dicho, si ya lo han detenido, ¿a quién temían? ¿Qué no? ¿A quién? Bueno, vamos a ir. Sin embargo, el 2 de octubre del 2010 lo capturaron otra vez. La policía rusa allanó 2 domicilios de la secta donde secuestró material audiovisual de los rituales y heroína. En agosto del 2013, el tribunal de Novoskit sentenció al líder Hassan Saada a la pena de 11 años de cárcel en una colonia de máxima seguridad por violar a una víctima, atentar contra el pudor y distribuir drogas ilícitas. Y os puedo decir que para sobrevivir a una cárcel en Monosibirsk, ni en Siberia, hace falta, ojo, tener apoyo. Vamos a decir las cosas claras. No obstante, la secta continuó su trabajo de manera clandestina. O sea, la secta continuó sin él durante 11 años. Que no sabían, o supuestamente no sabían, si iba a salir de esa penitenciaría que las de Tailandia me río yo al lado de esta. Puede ser la más dura del mundo. Entonces, si él no estaba y no sabían, alguien más detrás hay, ¿verdad? Blanco y en botella leche. No hace falta ser, aquí sí que no hace falta ser experto en nada. Bueno, pues eso, no obstante, la secta continuó sus trabajos de manera clandestina y Constantin viajó a Europa continental, en el que siguió con los delitos hasta llegar a América del Sur, donde extendió su red y captó a más personas. Pero fíjate lo que está diciendo. Llegó hasta América Latina del Sur, donde extendió su red y captó a más personas. Pero ninguna de las personas que pertenecen realmente a la secta, no que utilizan la secta, no que van a la secta, no,
que pertenecen a la secta son todas rusas. Ojo. Ruber, que además se hace llamar Gran Chamán, Siddhi-Drak, Avatar, Muni o extraterrestre de Sirio. Mira, esto es como los de... ¿Cómo eran? Ay, yo no me acuerdo, es que he oído ya tantos de tantos sitios que esto no suena, ¿verdad? Tenía a los sectarios en condiciones infrahumanas, quienes entre 3 y 4 horas, infrahumanas, quienes entre 3 y 4 horas diarias comían muy poquito. Cuando perdían los dientes, el ruso les decía: estás renaciendo con un nombre de sexta raza. Bueno, ahora es de sexta. Está hablando de raza. Ojo, mira, normalmente cuando es una secta religiosa de verdad, no te dicen como un nombre de la sexta raza. No. Te dicen de la sexta, de la séptima, ¿qué? ¿Os suena? Dimensión. Cuando hablan de espiritualidad y se lo creen, hablan de dimensión. Y este hombre está hablando de raza. Raza, no dimensión. Esto no suena mucho a religioso. Que no necesita dientes, porque se alimenta de energía divina. Las razas no se alimentan más que de comida. Lo que se alimentan de energía son las dimensiones. Tomar nota. Lo que estamos diciendo es importante. El hombre ahora se encuentra detenido en Argentina junto a otros 14 sospechosos que se encuentran acusados de explotar sexualmente a las víctimas. Conforme a la información dada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se detuvo a 9 personas en el aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, provincia de Río Negro, y otras 6 en el aeropuerto Jorge Weber, en la ciudad de Buenos Aires. Todas ellas, la mayoría de nacionalidad rusa, tenían como destino final la ciudad de San Pablo de Brasil y fueron capturadas en el marco de una causa por posible trata de personas. Curioso. La zona de Argentina y Brasil, que todos sabemos por ahí qué pasa. Trata, ¿verdad? Trata. Una secta, la trata que ellos implementan es para ellos, me refiero, a delitos sexuales para ellos o a trabajos forzados para ellos. ¿No? No para la venta para afuera, sino para ellos, ¿entendemos? ¿Vale? Utilizan a las mujeres, utilizan a los hombres para trabajar, a las mujeres, o también para delitos sexuales, pero dentro de la misma secta. ¿Vale? ¿Entendemos? Y utilizan la droga para ganar dinero. Normalmente las sectas, las de verdad, ¿vale? Las que son secta, que lo que hablamos, que viven bajo una ideología, sea la que sea religiosa o política, o lo que quieras, y es su forma de vida, y la adoptan como forma de vida. ¿Vale? Según detallaron la causa, habían comenzado en el hospital zona regional de Bariloche, cuando una mujer de nacionalidad rusa, acompañada por otras compatriotas, fue a dar a luz, llamando la atención de los médicos intervinientes en el estado de sometimiento en el que se encontraba. Ojo lo que dice. Compatriotas. O sea, fue a ese hospital con compatriotas, hablan de rusas, a ese hospital. Ajá. Por ese motivo dieron intervención a la Justicia Federal, que dispuso una investigación conjunta entre la Policía Federal, FA y la PSA. El pasado viernes, en la sala de embarque del aeropuerto de Bariloche, el personal policial advirtió la presencia de un grupo de ciudadanos rusos compuesto por un hombre y 6 mujeres. Sí, porque necesitan que sean mujeres. Mujeres rusas, en concreto, las cuales presentaban síntomas de malnutrición similares a otras 2 que habían sido apercibidas días antes por la PFA y alojadas en calabozos de la PSA.
De este modo, se procedió a la identificación de todos y en momentos de la detención, Rundle, sindicado como líder de la organización, sacó una hoja de afeitar de su billetera e intentó lesionarse el cuello, lo cual fue impedido por los oficiales. Además, cuando requisaron sus pertenencias, hallaron en diferentes equipajes pastillas que se metían pastillas que sometidas a reactivo químico dieron positivo para clorhidrato de cocaína, mientras el operativo se llevaba a cabo en torno conocimiento de todas las mujeres, también rusas, todas las mujeres, todas rusas, habían arribado en el vehículo al aeropuerto de Bariloche por el que fueron detenidas. Es que en las datas escritas nos podemos entender muchísimo mejor. O sea, fijaros qué cosas, porque esto es muy importante. Resulta ser que una secta, tal cual, solo lo que es una secta, o sea, un grupo de personas, que siempre bajo una ideología y un modo de vida, creen en una ideología y un modo de vida, eso sí, una secta negativa, que hace cosas que no debe, o que les lava la cabeza a las personas para que crean en su grupúsculo, como los llamo yo, utilizando técnicas de programación lingüística, de MKUL, como lo queráis llamar, ¿vale? Porque como le cambian el nombre de las cosas, ¿para qué vamos aquí a intentar dar todos los nombres, ¿vale? Resulta que sus miembros, después de llevar un montón de años fuera de Rusia, los miembros importantes, los verdaderos miembros de la secta son todos rusos. Resulta que este señor formaba parte de las SS, de las SS no lo sabemos, ahí he metido yo la pata, pero de lo que es el ejército de la URSS, de la antigua Unión Soviética, que les decía a sus adeptos, o sea, de inteligencia, ojo, de inteligencia de la Unión Soviética, que estaba como una chota, una puñetera chota, ¿vale? Que cuando habla no habla como con una ideología, sino habla de raza. O sea, tú que te has caído los dientes, eres de una raza superior. Cuando en una ideología se habla de la ideología en cuestión. En el caso supuestamente que se hablara de la ideología que él supuestamente practica, estaríamos hablando de energía. O sea, estaríamos hablando de dimensiones. No habla, estás en la sexta dimensión, no necesitas comer, como dicen los demás. O como te dicen cierto tipo de ideología de este tipo de casos. De los Hare Krishnas y de todo esto. No. No estás en un nivel superior energético. Estás en un nivel superior de raza. ¿Y no son capaces de atar cabos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una secta real o de una tapadera? Porque yo ato el cabo rapidito, Te ato el cabo rapidito. ¿Empecéis a ver la luz en la oscuridad? ¿Empecéis a ver la luz en la oscuridad, chat? Porque tengo muchas más cosas. Que os va a quedar clarito quién es este hombre. Te he pasado un vídeo sobre la cárcel del Delfín Negro. ¿Entendemos? O sea, un tío que la secta te da igual que haya estado en el psiquiátrico un montón de tiempo, que haya estado en busca y captura otro montón de tiempo, que lo hayan vuelto a meter en la cárcel un montón de tiempo, que luego se haya pegado 11 años en la peor cárcel del mundo, porque esa sí que es la peor cárcel del mundo. Que la secta continúa, ¿qué quiere decir? Que hay gente fuera, muy importante, y que, oye, de esa cárcel sale. Ojo lo que estoy hablando. Que habla de razas, no de energías. No habla como las sectas, de la ideología de su secta. No, habla de razas superiores. Y que curiosamente, pues eso, perteneció al ejército de la Unión Soviética. Que se rodea solo de mujeres.
rusas, o sea, blancas y rubias, que son las que realmente él se lleva. Que habrá de otras, refiero, argentinas, que habrá brasileñas, pero no pertenecen a la secta. La secta que se desplazó, lo importante, lo que él considera la secta, son todas caucásicas. Y oye, yo creo que en Argentina no nacen caucásicos, o no nacen rusos, ni nacen españoles, ni nacen norteamericanos, ni nacen brasileños. En Argentina nacen argentinos, ¿a que sí? Igual que en España nacen españoles, e igual que en Rusia nacen rusos. Pero fijaros, esas mujeres embarazadas venían en vuelos de allí aquí a Argentina y a Brasil. ¿Entendemos? ¿Vamos entendiendo? Vamos a ir viendo más información de este tío. Para entendiéndolo. A ver dónde me he quedado. Porque vamos a ver historia de la secta. Y de lo que hablan de la secta, ¿vale? De los de dentro, de los que salieron. Que los hay. Dame unos minutos que ponga la info. ¿Vale? Vamos a leer. Lo lee Google y así vamos más rapidito. Porque si no yo me estoy parando todo el rato. Por ejemplo, indemnizan a un exmiembro de Asaba Zabala por daños psicológicos. Esta nota, vamos a ver cómo funcionaba. Esta nota, a ver la fecha, que me gusta la data, es del 13 de febrero del 2014. Tengo el Telegram de la secta, si lo quieres. Vamos a él. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar la nota para ir entendiendo. El Ashram Shambhala por daños psicológicos. Por Miguel Perlado, 13 febrero, 2014, Ashram Shambhala // Escuela Esoterismo Ruso // Chamanismo Siberiano. Un hombre de un pequeño pueblo de Siberia ha ganado un juicio contra Konstantin Rudnev, gurú de Ashram Shambhala, siendo indemnizado con aproximadamente 11.000 euros por daños psicológicos, tras su estancia en el mencionado grupo. Según el tribunal, el demandante, un residente de Strezheboy, ciudad en la región de Tomsk, en Siberia Occidental, empezó a asistir a seminarios realizados por el grupo en torno a 2003. El tribunal ha indicado que poco después, el comportamiento del demandante cambió drásticamente después de asistir a los seminarios, leer libros de Rudnev, escuchaba las cintas de audio y veía continuamente cintas de vídeo que compraba en los seminarios. Y añaden que, terminó perdiendo el interés por todo, excepto por las actividades del Ashram Shambhala, llegando a pelearse con sus familiares, evitar el contacto con otras personas ajenas al grupo, dejó sus estudios y se alejó de sus antiguos amigos. Según recogían diversos medios rusos, el tribunal concluyó que, se le terminó por desencadenar una alteración mental que afectó a todas las áreas de su vida, perdió años de su vida tratando de recuperar la estabilidad y todavía no puede llevar una vida normal. Como ya recogíamos en Educasectas, ya hace más de 20 años que Konstantin Rudnev, un hombre de 44 años, de profesión ligada a la construcción de maquinaria, declaró que él era el Mesías enviado a la Tierra para salvar al mundo. Habiendo iniciado actividades en torno a 1989 en Novosibirsk, llegó a disponer de numerosas sucursales en 18 regiones de Rusia, incluyendo Moscú y San Petersburgo. El grupo puede disponer de unos 30.000 miembros según algunas estimaciones, aunque tan solo 16 personas se han presentado como partes perjudicadas en casos contra Rudnev. De hecho, las pesquisas judiciales se iniciaron en 1999, 2004 y 2008, pero en cada caso no llegaron a juicio porque los exmiembros se negaron a testificar en su contra. Bueno, importante, este señor tiene problemas psicológicos, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro. Estamos uniendo a un militar de inteligencia, loco perdido, pero es capaz de durante
años y años y años estando en la cárcel y estando prófugo y estando en un psiquiátrico, que la secta funcione como un reloj. Ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? Ojo lo que estoy diciendo, que lo estoy diciendo pronto. Y logra, cuando lo meten en la cárcel, en que nadie hable. O sea, raro no, rarísimo. Lo siguiente, sobre todo a mí lo más raro, que me parece que luego veremos la cárcel como es, para ver cómo salió vivo de allí una persona que además estaba enajenada mentalmente, es que un señor que fuera capaz de hacer lo que hizo, que luego se le fuera la pinza total, que continuara lo que él, supuestamente él solo, formó, montó, estuviera como estuviera, y donde estuviera, y hasta en la cárcel más del mundo, continuara esto para adelante, porque sin que nadie se le fuera del rebañito, solo. Vuelvo a repetir. Esa es una, y aquí tenemos otra información. Porque ahí nos da la seguridad de que sí hubo unos juicios que ya determinaron que este hombre no tenía la cabeza muy puesta. Y estos nos van a contar su experiencia en Azram Chambala. Vamos a escuchar. Formación, prevención, Mi experiencia en Azram Chambala. Alban Bourdi, exmiembro Azram Chambala, 1. Adaptado al español por Miguel Perlado. Trabajo presentado originalmente en el tercer Encuentro Nacional de Profesionales, Familiares y Exmiembros de Sectas, celebrado en Málaga los días 3 y 4 de marzo de 2017. Me llamo Alban Bourdi, nací en 1983. Fui miembro de Azram Chambala durante 3 años, de 2010 a 2013. Yo era el encargado de organizar las actividades en el sur de Francia para Azram Chambala. Este movimiento internacional, originario de Rusia, tiene varias ramas. La que más me involucró fue la rama esotérica y la rama femenina. Aunque se suponía que yo debía ir al lado de las actividades masculinas, con actividades de tipo entrenamiento militar, no lo hice porque mi reclutador fue una mujer y no logró transferirme a su asociado masculino, de quien se decía que era su hermano chamánico. Así que me quedé durante los 3 años en la rama de las actividades femeninas, participando en Ucrania en seminarios en los que tan solo éramos 3 hombres entre casi 50 participantes. Mi primer contacto con Azram Chambala fue en julio de 2010 con la señora María Soledad Domecq Espinoza, una mujer chilena que fue a Marsella para dar una conferencia y un seminario. La mujer me pidió ayuda para organizar sus actividades, pero yo no les conocía. Pero acepté, hice algunos anuncios y fui organizando cosas, y también fui a la conferencia. Me convertí oficialmente en un miembro de la escuela y en el organizador francés de la señora Domecq 3 meses después. Cuando entré en la organización, en octubre de 2010, nuestro maestro, Konstantin Rudnev, fue arrestado. Fue condenado a la cárcel por 11 años. Así, el director, el gurú de la organización, pasó a ser Abtandil Lomsadze, un viejo georgiano que murió el pasado 2015. Yo le conocí en su ashram de Kobuleti, Georgia, en diciembre de 2011. Las actividades del Azram Chambala son muy variadas y costosas. Por ejemplo, un seminario de 4/5 días en Ucrania puede ascender a unos 5.000 euros. Los temas siempre giran en torno al sexo. A todos los miembros de la organización se les pide que den todo su dinero a las personas espirituales, los mentores de alto rango, y que siempre obedezcan sin pensar y sin pedir, que se aparten de la familia y de todas las consideraciones personales y morales. A la vez, es un sistema muy jerarquizado. Me presentaron en Ucrania, fue en Crimea, por lo que el lugar está ahora en Rusia, como el francés responsable de la escuela, siempre con una forma de hablar que tiende a infantilizar a las personas. En este seminario ucraniano, yo era el único europeo. La mayoría de los participantes eran del continente americano, algunos eran de Oceanía. En este momento, mi tutora Domecq se convirtió en la directora internacional del movimiento, al sustituir a Viven Mamonta, Pavel Zanjovko. Ella fue la encargada de organizar la defensa de Rudnev en su juicio. Cuando yo estaba en la organización,
tuve que ir muchas veces en España para actividades, especialmente una vez en lujosos lugares en Barcelona con gente de alta sociedad. En el verano de 2012, se produjo una división entre dos ramas, una de ellas era todavía leal a Rudnev, mientras que la otra negaba cualquier relación con él. Hubo una verdadera guerra entre las dos familias. Yo estaba trabajando con los dos, y me pidieron a cada lado que fuera un espía para el otro. El grupo que se mantenía leal a Rudnev es el que tenía más dinero, mucho dinero para sus actividades, dinero que iba y venía del ashram georgiano, en donde llegué a ver fajos de billetes por las estanterías de una habitación privada. Mi superior, de quien yo dependía, era la señora Domek, quien explícitamente negaba cualquier vínculo con Konstantin Rudnev. Yo estaba en el grupo de los leales a Rudnev, un poco de por libre como tutor, aunque todo estaba ya muy desorganizado. Cuando la organización se dividió, muchas de las promesas que se hicieron empezaron a caer por los suelos. El discurso era ahora acerca de la magia negra, sobre algún tipo de brujería maligna que podía estar dañando al movimiento. Ambos lados del movimiento se volvieron muy paranoicos y empezó a utilizarse un lenguaje muy violento. De pronto, la rama de Rudnev se reorganizó y empezó a desarrollar algunos negocios rentables, especialmente en España y Alemania, pero también en América Latina. Por primera vez, sus maestros, altos miembros, podían ir a los Estados Unidos agradecidos por la ayuda del francés Maxime Assid. El hombre que siempre me ayudó a organizar en Francia y que nos abría su gran villa en la ciudad, ahora pasaba a ser el nuevo cabeza del ashram de Ashram Chambala. Por aquel entonces, me acerqué a Pedro Sangeón, un maestro brasileño de Ashram Chambala que era como yo, un alumno de la señora Domek. Hicimos actividades juntos en París y parecíamos estar de acuerdo alrededor de todo lo que había pasado, en el rechazo hacia el movimiento pero aún leales a nuestro tutor. Finalmente nos enfrentamos a finales de 2012, ya que sospechaba que Soledad y yo le hacíamos el doble juego porque estaríamos en realidad en las dos escisiones del movimiento al mismo tiempo. En 2015, cursó una denuncia ante la policía de Brasil. Pocos meses después, tenía la misma idea que él. Estaba claro que todas las personas que estaban en Ashram Chambala cuando entré, todavía están estrechamente vinculadas, pudiendo encontrarse fácilmente muchas pruebas de ello. Salí de esta organización a principios del año 2013. Fue muy difícil porque estaba enamorado de mi reclutador. Escribí 3 novelas que transcurrían en la organización y que dan testimonio de mi experiencia. El más famoso de estos libros es el primero que escribí, Chute Ascendente. Recientemente escribí un nuevo libro que ya no es una novela, sino un testimonio de lo que viví durante estos años. Me invitaron a hablar de Ashram Chambala en el principal canal de la televisión francesa. En diciembre de 2015, Zodiac KM Productions me contactó. El famoso periodista Rafael Tresanini, que trabaja para ellos y para Canal, quiere hacer un vídeo documental sobre Ashram Chambala. El proyecto todavía está pendiente. Lo tenemos claro. Están hablando, y lo que os estoy diciendo. O sea, un señor que está psicópata perdido, psicótico perdido, vete a saber qué, no lo sé, no lo conozco, lo tengo que estudiar. Loco como una puñetera cabra, es capaz de formar una organización, una telaraña a nivel internacional que te cagas. Ucrania, que estáis preguntando por ahí, claro, Ucrania es la parte, de esa parte del mundo, para que me entendáis, es la parte donde más trata de personas hay y donde más venta de niños hay. Ups. Y no antes de la guerra. Antes, mucha. Ahora, que te cagas. Qué curioso es todo, ¿verdad? O sea, como bien nos ha comentado este señor, porque esto es oro bendito, esta información. No solo eso, es que tiene una ramificación mundial impresionante con 2 ramas. Tiene páginas web, tiene canales de Telegram. Eso lo hace un tipo que está como una puta cabra y que entre 15 y 20 años ha estado entre psiquiátricos y cárceles. Anda. Entonces, y mira que no estamos contando
todo. Estamos contando lo que vamos investigando. Entonces yo aquí, en este punto, os digo, ¿qué es esto? ¿Una secta? ¿O esto es una tapadera de una mafia? De una mafia. Estamos hablando, y nos lo ha comentado este chico, estamos hablando de gente de negocios adinerada. No estamos hablando de... Soy una secta Hare Krishnas, que tengo seguidores, que nada tengo que ver con... No. Lo que es una secta. Tal cual. Lo que es una secta tal cual. Lo que hemos dicho, lo que os he explicado que es realmente una secta. Un grupo de personas bajo una ideología y un modo de vida. ¿Vale? En este caso sería una secta, por supuesto, negativa. Pero aquí estamos hablando de un negociete a nivel mundial, en los mejores países de lo que es Europa, de lo que es Latinoamérica, de lo que es... Oye, qué casualidad. Con un señor que en principio, pues tiene... Debería tener, hasta que se volvió del todo majareta. Pues oye, estudió una carrera de inteligencia y luego se unió al ejército de la de la antigua Unión Soviética, y como vemos no trabaja solo. Vamos, no trabaja solo, ahí tenemos, en principio lo estaba preguntando, ahora os lo afirmo. De hecho no hay una facción ahí, parece ser que más de una facción, y que no solo este señor, por supuesto, porque está loco en estos momentos, es el que lleva la organización. Una organización que curiosamente los que realmente pertenecen a ella, oye, son todos altos, rubios y con ojos azules. Que no habla de energía como una ideología, sino habla de raza. Que tiene, pues ya lo vemos por todo el mundo, ahora están encontrando por aquí, por España, hasta la página web. Que tiene también ramificaciones en Telegram. Un señor que está ya ido perdido con 60 años, ¿eh? Seguimos atando cabos. Vuelvo a repetir, ¿esto qué es? ¿Realmente es una secta? ¿O esto es una tapadera mafiosa de una organización? Este señor en concreto es la tapadera disfrazada de secta de una organización de venta de seres humanos. Porque claro, si yo me llevo mujeres embarazadas de Rusia, de Ucrania, y no sé, voy a poner un ejemplo, porque las capto allí, o porque incluso las uso allí de señoritas de compañía, o las abuso allí, me las traigo aquí, vamos a decir, aquí a Argentina. El niño de origen, su ADN es el que es. Y hablamos de raza, ¿verdad? Porque imagino que un niño rubio, blanco, es más caro que otro niño. Y aquí que sabemos de trata de niños, sabemos de lo que estamos hablando. Un niño blanco moreno vale más que un niño negro y moreno. O morenito y blanco y rubio más que uno rubio y morenito. ¿Me entendéis? Por dónde voy, ¿verdad? ¿A que sí? Me los llevo a Argentina. El niño nace en Argentina. Nace en Argentina. Por lo tanto es argentino. Y le digo a la mamá, o me compras tú al niño, me lo pagas tú, o lo vendo. Para que te firme más que nada. Porque el niño es argentino. Si decide la mujer pagarlo, que lo dudo mucho que tenga dinero para pagarlo,
lo dudo mucho, pues imagino que será una esclava toda su vida. Y aún así, aunque no sea así y dé al niño y lo vendan, supuestamente, la otra se queda ahí como trata de personas también. Vuelvo a repetir, esto es como lo de Lina, para que nos enteramos. Un señor que en principio formó esta organización, que oye, que es inteligencia militar, curiosamente, ¿no? Es curioso. Que lleva, vamos, que tiene un poder que te cagas hasta estando loco dentro de un psiquiátrico o loco dentro de una cárcel, en a tomar por culo, que por cierto, en a tomar por culo, la peor cárcel del mundo, sí o sí, sale vivo. Oye, mira qué curioso que el tío, con un par de lo que hay que tener, es capaz, ojo, mirarlo ahora, que se me ha olvidado poner la foto, ¿no? Es capaz de mantener una organización mundial, y que nadie pueda, en absoluto, decir nada contra él. Vuelvo a repetir, ¿esto es una secta? ¿O es una tapadera? ¿O es una tapadera de una organización mafiosa rusa? Y que curiosamente, fíjate, en Rusia y en Ucrania. Ucrania es el centro de la venta de criaturas, el centro de la venta de personas. ¿De qué vamos? Que utilizan la organización, que utilizan el concepto, que este señor que está ido de la cabeza, este señor que está mal de la cabeza, sí, que hagan mucho de lo que hacen las sectas, sí, pero que este señor es una tapadera para una organización mafiosa rusa, no hace falta ser muy inteligente, sobre todo si eres un experto, que dicen por ahí, somos expertos. Pero yo he estado oyendo por ahí cada barbaridad, tontería, que parece a mí me da a entender que son incapaces de ver lo que realmente es una secta, que es un grupo de personas bajo una ideología y un modo de vida X, sea para bien o sea para mal. Si es para mal, por decir, pues eso, por supuesto, comiéndole la cabeza a la gente, tal, todo eso. Sí. Y otra cosa es usar la base de una secta para tener una mafia rusa metida vendiendo criaturas y vendiendo mujeres. Y por supuesto drogas. Hay bastante diferencia. Vamos a ver un vídeo que teníamos por ahí de estos grupúsculos, perdonar que tengo aquí 700 pantallitas, que además que hay información por internet de esto, por supuesto que la hay. Voy a esperar que os busco el vídeo. Ahí estamos. Está en ruso, claro, pero para que lo veáis. В небольшой квартире одновременно жили несколько десятков человек, большинство из которых были на грани истощения. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. De hecho, pues lo te digo, estamos viendo que parece ser... Espera un momentito, que estas cositas me están llegando ahora.
Dame 2 minutos. Aquí tenemos a Sansabani. Cierra el audio del escritorio, por favor. A Sansabani, y os lo voy a enseñar ahora. Su página aquí en Telegram. Bueno, aquí en Telegram, es que yo como lo trabajo con Telegram, yo digo aquí en Telegram, ¿no? Claro, esta es en Twitter. Esta es Twitter. Twitter. Ahí tenéis la página Sansabani de Twitter. Ahí la tenéis. Bueno, imagino que mostrar más. Ahí, bueno, que es igual. Aquí lo tenemos. ¿Vale? O sea, es una organización muy bien organizada, vamos a decirlo así. Y parece ser que también están mirando, pues tiene, bueno, ya lo he dicho, que tiene movimientos aquí también en España. Parece ser que en Barcelona. Parece ser. Ahí lo tenemos. Y que, ni muchísimo menos, esto es una secta al uso. No es una secta al uso. No es una secta al uso. Es un tío que sí, en principio, formaron una tapadera que iba a ser una secta, que este señor encantado de conocer porque estaba chiván y perdido, pero que al fin y al cabo lo que es una tapadera para la venta, sobre todo de niños, a la carta, venta de niños a la carta, de una organización mafiosa rusa. Eso es lo que es esto. Eso es lo que es esto. Porque vuelvo a repetir, un señor que se tira un montón de tiempo en un psiquiátrico, que luego se tira un montón de años en una cárcel, una cárcel de Siberia, la peor cárcel de Siberia que hay, sale vivo, y la organización, en vez de crecer, crece, es porque alguien gordo hay. Y no es él solo. No es un loco perdido, como hemos visto, que, oye, por ciencia infusa, forma una red por todo el mundo. Te he mandado un vídeo de la cárcel. Lleno, ahora vamos a verlo. Me han mandado el vídeo de la cárcel para que la veamos. Ahora la vamos a ver. Lleno de personas importantes, que justamente a los chicos le den entrenamiento militar, como hemos visto. Que hablen de razas, no de energías. Y esto es un suma y sigue tráfico, sí señor, tráfico, María, tráfico. Y que esto lo tienen que mirar desde una perspectiva no sectaria, desde una perspectiva mafiosa, que es muy diferente, que utilizan técnicas de secta, sí, de secta peligrosa, sí. Pero esto no es una secta peligrosa, esto es una tapadera, donde detrás de esa tapadera y a nivel internacional hay una mafia de tráfico de personas. Y no hace falta ser muy inteligente para ver esto. Me refiero a que no hace falta ser experto. No, hace falta haber estudiado, visto casos, trabajado, saber realmente cómo las ideologías que tienen los grupos sectarios, en qué se basa ese grupo sectario. Si un grupo sectario se basa en la ideología que dice basarse este hombre, no estarían hablando de raza, estarían hablando de energéticamente hablando, estarían hablando de dimensiones, no de razas superiores, no. Es que la gente habla porque tiene boca. Y como el que tiene boca se equivoca, pues es imprescindible el no decir que soy experto en nada. Porque lo primero que hay que ver es la base. A mí me entregan o me dicen, esto es una secta, vale, dámelo. Vamos a ver sobre qué se sostiene esta secta. Sobre tal cual, pascual cual. ¿Y qué está diciendo esto? Y me habla de otra cosa. Me voy a tener que ir a de lo que me habla, no de lo que quiere que yo me entere que me hable. Este señor quiere que yo vea, o este grupo de personas, o esta mafia quiere que yo vea que soy una secta. Pero claro, si me dice que esta secta es como si... A ver cómo os explico para que me entendáis. Si la base de la secta X es el cristianismo, para que me entendáis, y en vez de hablarme de los 10 mandamientos, me hablan
yo qué sé, por poneros un ejemplo, de los 10 pisos de las Torres Gemelas, pues vamos mal, vamos muy mal. Porque ya estamos hablando de otra cosa. Eso no quiere decir que muchas sectas se financien con la trata de personas, y eso no quiere decir que muchas sectas se financien con la droga. Pero la base no es de secta. O sea, el hecho no es que crean una ideología, ¿vale? El hecho es que lo que tienen es un negociete. Y es lo mismo que pasó con los bonos. Es lo mismo que pasó con los bonos. ¿Base secta? Sí. ¿Hablan como una secta? Sí. ¿Utilizan ideología sectaria? Sí. Pero no era una secta. Era un negocio. Esto es lo mismo. Ojito con este tío. Porque este tío no es el jefe, ¿eh? Este tío no es el jefe del grupúsculo este. Es el jefe de la tapadera. No del grupo. No lo es. Yo os lo digo. Es que hay muchas cosas que la gente pasa por alto que son muy importantes. Yo, supuestamente, claro, supuestamente, bajo lo que yo veo, lo que yo estoy viendo de este grupo, de cómo funciona, de dónde está, de por dónde va, de dónde ha salido, no es una secta. No. Esto no es una secta, esto es una mafia. Y si no, y si lo hacen bien, y eso espero que lo hagan bien, veréis cómo lo es. Pero vamos a ver esa prisión. Pero es que me va a dar esto derechos de autor. Pero ahora a ver si lo coloco de alguna manera, porque no lo sé, y como no me puedo poner en contacto con ellos, esperaros a ver si, de qué manera. Vamos a cambiarle la velocidad y lo ponemos más chiquitillo. ¿Vale? Porque no quiero que me dé derechos de autor. A este vídeo me gustaría que estuviera. Si fuera otro te diría, bueno, si no lo tiran da igual. Pero en este caso, vamos a ver, lo vamos a poner así. Vamos a ponerlo así a ver qué tal va. ¿Vale? Vamos a verlo. Esperaros. Esa es la cárcel donde estuvo este señor, ¿eh? Que seguramente te puedas encontrar en el mundo. Uno de los lugares más inaccesibles y a la vez un lugar del que es imposible que te puedas escapar. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la prisión rusa de maximísima seguridad llamada el Delfín Negro. El caso es que al Delfín Negro se manda a la creme de los asesinos más feroces, terroristas, caníbales y demás gandalla de toda Rusia. La mayoría están condenados a cadena perpetua, por lo que el Delfín Negro será lo último que vean en su vida. El Delfín Negro se encuentra en Oremburgo, casi en la frontera entre Rusia y Kazajstán. La prisión existe desde 1745 y durante la mayor parte de su vida ha sido utilizada como campo de trabajos forzados. Durante la Guerra Fría también se utilizó como hospital psiquiátrico, donde metían a los más dementes de la Unión Soviética. Y desde el año 2000 se utiliza como prisión de máxima seguridad, que alberga a los 700 presos más peligrosos de Rusia, los cuales han acabado con la vida de al menos 4.000 personas. El nombre de la prisión se debe a una pequeña escultura de un delfín negro que decora la entrada de la prisión y que fue realizada por los propios presos. El Delfín Negro es una prisión de la que ningún preso se ha podido fugar. ¿Por qué? Pues os cuento. Las medidas de seguridad son máximas. Las celdas son de acero reforzado y cuentan con 2 niveles de protección, es decir, son celdas dentro de otras celdas. También están diseñadas especialmente para evitar los ahorcamientos y demás suicidios. No hay celdas a ras de suelo, sino que todas están en pisos superiores para evitar las fugas a través de túneles. Los presos están vigilados las 24 horas del día y nunca se apagan las luces. Para más intriga a los presos siempre se les traslada con los ojos vendados y se les desorienta para que no puedan tener un mapa mental de las instalaciones. También las puertas de sus celdas tienen una descripción detallada de los crímenes que cometió cada preso para que cualquier simpatía que los guardias puedan sentir hacia ellos desaparezca de inmediato. El caso es que los presos tienen bastantes comodidades como 4 visitas al año, televisión o prensa. Eso sí, la conducta de los reos tiene que ser intachable, ya que cuando un preso presenta una mala conducta son llevados a la celda de confinamiento, una diminuta jaula de apenas 1 metro cuadrado en la que el reo no puede ni siquiera sentarse, por lo que puede estar días de pie y sin apenas dormir. En el Delfín Negro no hay comedor ni áreas al aire libre. Los prisioneros son alimentados a través de la ventanilla de sus celdas. Incluso para salir a hacer ejercicio, los prisioneros tienen un pequeño espacio techado y cubierto completamente con malla ciclónica que destruye cualquier posibilidad de escape. La dotación de la prisión es de al menos 800 agentes bien reforzados por pastores caucásicos, una raza de perro de la zona que destaca por su potencia física y su agresividad. Por otro lado, si el preso consigue zafarse de la red de alarmas, sensores de movimiento, sensores de luz, de los guardias, de los francotiradores y todo el resto de cosas, es importante que éste elija bien el momento en el que se fuga, ya que en esa zona la temperatura en invierno puede llegar a los menos 45 grados.
Y bueno, esta es la historia de una de las prisiones más aterradoras del mundo. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Bueno, esta es en una de las cárceles que estuvo antes de ir al psiquiátrico. Pero la que os digo yo no es esta. Es una en Siberia. Es una en Siberia, que es la última que estuvo esos 11 años, ¿vale? Por cierto, esto que estáis hablando de querer acabar con su vida no es de un líder sectario. Normalmente, y como habéis visto, y nos ha contado la persona que estuvo dentro de la secta, ¿vale? Se volvió más egocéntrico y ególatra, porque él estaba ahí por ellos. Normalmente los sectarios y los líderes más son muy egocéntricos, muy ególatras, y les gusta mucho porque cara a sus fieles es básico, ¿no? Trabajarles la emotividad, y normalmente son siempre perseguidos. Siempre utilizan el yo soy una víctima. Entonces él estaba allí, allí soy víctima, yo estoy aquí, me tenéis que cuidar. Eso nos lo ha contado el trocito de comentario que hemos tenido con la persona que estuvo dentro de la secta y nos lo ha explicado. Normalmente no se suelen suicidar porque los pillan. Ahora, ¿recordáis las prácticas que tenía? O que sí que tenía, porque ya no existe. Los militares de las URSS, cuando los cogía el enemigo, ¿hace falta que os lo diga? Esa no es una práctica de una secta de verdad. Porque cuando se inmola, vamos a decir, el gurú, es porque se inmola toda la secta, porque toda la secta muere. Pero que él solo, cuando lo pillan, se inmola, no, ¿has visto lo que hizo las 2 veces que lo pillaron? Se tiró para adelante. Pero, ¿qué hacen? ¿O qué hacían? Porque tenían esa orden. Exactamente. Ellos eran los que se quitaban del medio. Poquito más que añadir, ¿no? Iremos viendo el caso, pero creo que tenéis suficiente data para saber y asegurar, vamos a decirlo bien, supuestamente, que esto es una tapadera tipo secta para albergar una mafia organizada rusa de trata de personas y de bebés, y de venta de bebés. Lo que más, la venta de bebés, eso sí, a la carta, porque como hemos sabido o sabemos, tienen por todo el mundo. O sea, si lo quieres rubio y con ojos azules, que si lo quieres moreno y blanco también, porque este señor tenía gente muy organizada por todo, y que igual que nos lo ha explicado este señor, os lo digo yo, este señor no es el jefe de la mafia, este es el jefe de la supuesta secta, o de la secta tapadera, porque secta, a ver, como tal se comporta, la secta tapadera. Pero ya nos lo ha dicho el otro chico, el chico que estuvo dentro y que lo ha explicado. Hay facciones, y esto es así. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, porque ya va a ser las 2, y el otro tema lo tocamos mañana, si os parece. ¿Vale? Y seguiremos viendo este tema. Pero desde luego yo pondría la mano en el fuego y no me quemaría, que esto no lo tienen que tratar como secta, sino como mafia. Y buscar realmente a los jefes donde están, donde tal. Y además es que el tío estaba en busca de captura y estaba andando por todo el mundo. ¿Entendemos? Que si no tiene ayuda importante eso no lo podría hacer. O sea, un tío que está en busca y captura, que está vigilado, andando por todo el mundo así sin nada,
como si la cosa no fuera. Y después se tira un montón de años en el negociete, saliendo y entrando de todos los países como quiera. Si no hay nada importante, ¿esto se puede hacer? Preguntaros las cosas más cotidianas, preguntaros unas bases más sinceras de todo esto y os vais a dar cuenta que tienen que olvidarse del tema sectario y mejor investigar todo lo que es la trama, y vamos a acabar, ya os digo, en una mafia organizada. Si es que lo quieren hacer bien. Si no, acabará siendo una secta que no va a morir, porque no es el líder, porque no es una secta al uso, es una tapadera. Y como ha continuado mientras ha estado en la cárcel o ha estado en el psiquiátrico, continuará. Continuará. Es que, ¿qué queréis que os diga? Es lo que hay.